En este Día del Señor, amados hermanos, queremos darles la bienvenida al servicio de adoración en vivo de la Iglesia Bíblica Gracia Soberana. Amén. Somos una comunidad de creyentes salvados por gracia que vivimos para la gloria de Dios, haciendo de la sola Escritura nuestra regla de fe y de conducta. Y es un privilegio en estos tiempos especiales, hermanos, poder estar unidos desde nuestros hogares para adorar y honrar el nombre de nuestro Señor. Quiero darle la oportunidad a mi esposa para que lea una porción de las Escrituras. Amén. Dios les bendiga, hermanos. La lectura se encuentra en Salmos 22. Vamos a leer del versículo 23 al 26. Y dice así: Los que teméis a Jehová, alabadle, glorificadle, descendencia toda de Jacob, y temedle vosotros, descendencia toda de Israel, porque no menospreció ni abandonó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, le oyó. De ti será mi alabanza en la congregación, mis votos pagaré delante de los que le temen. Comerán los humildes y serán saciados, alabarán a Jehová los que le buscan. Vivirá vuestro corazón para siempre. Oremos, hermanos. Amén. Amado Padre Celestial, te damos gracias por un día más de vida que tú nos das, Padre amado. Amén. Hoy te pedimos de una forma especial por cada hermano, Jesús, Señor, de nuestra iglesia, y cada persona también que nos ve, Padre amado. En especial aquellas personas que están contagiadas por el COVID, Jesús, Señor, que tú los acompañes en este proceso, Padre amado. Amén. Bendice su vida, Padre Celestial. Gracias por tu amor y misericordia, reflejado cada día en nuestras vidas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Tenemos muchos motivos, hermanos, por los que adorar al Señor en estos tiempos de incertidumbre. En estos momentos en los que estamos viviendo, en estos días en los que estamos viviendo, hay algo que no cambia, hermanos, y es que el Señor ha pagado por nosotros. Amén. El Señor ha resucitado. Entonces tenemos motivo para unidos poder adorarle. Los invitamos, queridos hermanos, a que desde sus hogares puedan participar junto con nosotros en la adoración a nuestro Dios. El Señor los bendiga. Amén. Bendiciones.
Hola, mis queridos hermanos. En este momento me ha correspondido a mí leer la palabra del Señor. Espero que todos estén bien en sus hogares, guardados, cuidados por la misericordia del Señor. Vamos a leer la palabra que está en el libro de Daniel, capítulo 6, versículo 14 al 20. Y dice así en el nombre del Señor. El rey entonces, oyendo el negocio, pesóle en gran manera, y sobre Daniel puso cuidado para librarlo, y hasta puesta del sol trabajó para librarle. Empero aquellos hombres se reunieron acerca del rey y dijeron al rey: sepa, oh rey, que es Media y de Persia, que ningún decreto o ordenanza que el rey confirmare pueda mudarse. Entonces el rey mandó, y trajeron a Daniel, y le echaron en el foso de los leones. Y hablando el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirve, él te libre. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, porque el acuerdo acerca de Daniel no se mudase. Entonces fuese luego el rey a su palacio y se acostó y ayunó, y ningún instrumento de música fueron traídos delante de él, y él se fue en sueño. El rey, por tanto, se levantó de muy de mañana y fue a prisa al foso de los leones, y llegándose acerca del foso, llamó a voces a Daniel. Con voz triste y hablando, el rey dijo a Daniel, Daniel, siervo de Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, te ha podido librar de los leones. Amén. Palabra de Dios que nos confirma nuevamente cuál grande es el poder de este Dios que tenemos. Es un Dios maravilloso y misericordioso. Esta ha sido la palabra. Dios les bendiga a cada uno de mis hermanos en sus hogares con su familia.
Amada Iglesia, hermosa bendición tenemos hoy de estar nuevamente unidos en torno a la presencia del Señor, en torno a la palabra de Dios. Y le invito a que podamos ir a las Escrituras para que allí encontremos hoy día también una fuente de consuelo, de aliento, de fortaleza. Leemos Colosenses capítulo 4 y continuamos nuestra lectura hoy analizando los versos 7 al 11, que dice así: todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor, el cual he enviado a vosotros esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. Con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros, todo lo que acá pasa os lo harán saber. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca de los cuales habéis recibido mandamientos, si fuera vosotros recibidle. Y Jesús, llamado Justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios, y han sido para mí un consuelo. Les invito a que tengamos un momento de oración. Señor, nos presentamos delante de ti en esta mañana, pidiéndote que tú fortalezcas nuestras vidas y nos dirijas en todas las cosas. Que tú suplas, Señor, todas las deficiencias que existen en nuestros corazones y en nuestras vidas. Y nos sostengas, Señor, en tiempos de dificultad, en tiempos de mucho devenir, mi Dios, en que quizás nuestras mentes, nuestros corazones y sentimientos están batallando en muchas direcciones. Pero sabemos, Dios, que tú nos conoces y que tu palabra, mi Dios, habla, nos corrige, nos alienta. Conduce nuestras vidas, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. En la historia de la Iglesia existen muchos hombres que son conocidos por sus grandes aportes al avance de la obra del Señor. Podemos acceder a libros con biografías de varones que sin duda todos podemos llegar a conocer y que les admiramos porque han sido hombres justos, valientes, brillantes, elocuentes, con mentes gloriosamente excepcionales que han entendido la revelación de Dios de una manera muy particular. Y eso nos lleva a que quizás como creyentes nos alineemos hoy con unos y con otros, que les admiremos y que sin duda existen muchas razones para admirarles porque su elocuencia, su precisión al predicar, su inteligencia, también hoy el talento musical, hace de que todos podamos reconocer, seguir a esos hombres. En la actualidad, a través quizás de las redes sociales, del pastor que tiene un ministerio gigantesco, que recorre el mundo dando conferencias, o del cantante que graba nuevas canciones. Es fácil admirar, reconocer y seguir a personas como estas, pero así también de fácil nos resulta ignorar a la hermana que solamente ora, o aquel hermano que pocos saben su nombre, pero que siempre está dispuesto a ir donde hay necesidad, o aquel pastor de una comunidad pequeña que no aparece en los carteles de las grandes conferencias reformadas de estos días, pero que pasa la noche en vela buscando alimento para su iglesia en la palabra del Señor. ¿Quién los nota? ¿Quién los ve? ¿Quién los sigue? Este texto que hemos leído nos muestra que sí existen hombres, que sus nombres no son tan reconocidos, pero que sí son notados por Dios. El Señor de la iglesia es el Dios que le ha complacido a través de los siglos construir su iglesia sobre vidas anónimas. Esta porción de la carta de Pablo podría pasar desapercibida, dado que en ella se mencionan una serie de nombres de personas que a simple lectura no parecen admirables, de que no parecen importantes, que no ameriten quizás mayor consideración, pero el equipo ministerial de Pablo es mencionado aquí para que veamos aquellas cosas que comúnmente pasamos por alto en el desarrollo de nuestra comunión cristiana y que deben ser valoradas dentro de la familia de la iglesia. La fidelidad en el ministerio, el ejemplo del poder de la gracia de Dios operando en los hombres, el compañerismo leal. Cosas que Pablo sí es capaz de notar, que sí es capaz de destacar en sus hermanos. El hombre que escribió prácticamente el 75% del Nuevo Testamento, que desarrolló prácticamente toda la teología de la iglesia, el hombre que ha sido brillante en defender la fe delante de reyes, delante de hombres poderosos, ese hombre es capaz de ver a sus hermanos y considerar el tesoro valioso que son ellos para su vida. Estos hombres que hemos leído aquí son parte del equipo que son los compañeros de Pablo en estos momentos oscuros de prisiones, donde él está arrestado en Roma,
Son hombres que están dispuestos a arriesgar sus vidas, a arriesgar su libertad por acercarse a Pablo, por seguir leales a Pablo, por amor a Cristo, mantenerse firmes a su lado. Se requería realmente mucho valor para visitar a Pablo en la cárcel y dar señales de que estaban de parte de él. Dios nos ayude a nosotros también a aprender esas lecciones extraordinarias que fluyen de hombres y mujeres comunes y corrientes. Dios nos ayude a valorar a aquellos que nos rodean. Hoy es muy fácil ser malagradecidos y no mirar con aprecio a aquellos que están cerca, no considerarles. Quizás somos demasiado rápidos para destacar los rasgos negativos de los demás, pero lentos para reconocer, admirar y agradecer las virtudes y esfuerzos de nuestros hermanos. La memoria de muchos nunca recuerda los beneficios que han recibido de alguien. El equilibrio de la balanza siempre lo marca aquello donde nuestras expectativas no fueron satisfechas. Nos gusta admirar a los hombres que seguimos a través de sus cuentas de Instagram o a través de sus canales de YouTube. Hoy muy pocos han aprendido el tesoro enorme que constituyen los hermanos de su iglesia local. Aquellos hombres comunes y corrientes, pero que Dios no los pasa por alto. A Él le place tomar vidas anónimas y hombres comunes para construir su reino y darnos hermosas lecciones de fidelidad, de gracia y de amor. Pablo inicia estos versos con una sección de saludos y recomendaciones propias ya del final de la carta. Y comienza esta sección indicando de que hay un hombre en particular, dice así, verso 7, todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor. Este hombre, Tíquico, será quien tendrá la responsabilidad de llevar la carta y leerla a los hermanos en Colosas y en todas las iglesias donde sea necesario que sea explicado. Sin duda es alguien que para nosotros es un perfecto desconocido y sin duda es alguien que quizás nadie recordaría a primera instancia. Pero Pablo se refiere a él con características particulares, lo identifica como un amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor. Claramente Tíquico es alguien en quien Pablo confía, es alguien a quien Pablo honra y alguien a quien Pablo ama. Es un compañero de trabajo en el que se puede confiar y quiere recomendarlo a los colosenses. Nos encontramos por primera vez con este varón, con Tíquico, en Hechos capítulo 20, verso 4, donde él figura como parte del equipo de misión de Pablo. Era un gentil de Éfeso que acompañó a Pablo en su tercer viaje misionero y fue con él a Grecia. Y desde allí, a través de Macedonia, él cruza hacia el Asia Menor para regresar hasta Jerusalén, llevando la ofrenda que los hermanos habían enviado a los hermanos de Jerusalén que estaban en gran necesidad en aquellos tiempos. Luego también le vemos que se le menciona en Efesios capítulo 6, verso 21, junto con Colosenses capítulo 4, verso 7, en la misma misión. Era el encargado del apóstol de llevar una carta a una iglesia local. Era un hombre que sin duda fue el cartero apostólico, el que llevaba las cartas del apóstol a las diferentes iglesias. Nosotros pudiésemos quizás verlo esto como algo muy secundario, pero en realidad si nosotros consideramos esto no era algo menor. Quizás hoy por la tremenda capacidad tecnológica que tenemos a nuestra disposición, es probable que no dimensionemos lo que implicaba escribir una carta y hacerla llegar de un lugar a otro en el siglo I. Hoy basta quizás con escribir en un teclado, presionar Enter y hacer que nuestro mensaje llegue a cualquier lugar en el mundo, pero en ese tiempo primero saber leer y escribir, luego conseguir papel y tinta, era una tarea ardua, difícil y muy escasa. Y si a eso le agregamos la circunstancia en que se encontraba Pablo, que estaba preso en Roma con un destino bastante incierto, rodeado de un ambiente de creciente antagonismo que se estaba despertando desde el poder político hacia el cristianismo, y además de que una vez que estuviera la carta lista, que eso ya era algo muy difícil, ir a dejarla desde un punto a otro en el imperio sin duda era una tarea ardua. Recorrer de Roma hasta Colosas implicaba meses de camino, de andar a pie por diferentes senderos, de tomar embarcaciones frágiles para atravesar océanos y llegar a la iglesia local con una carta y leérsela a los hermanos. Sin duda, Tíquico arriesgó su vida por llevar esta carta. Esto, hermanos, era una labor peligrosa.
era algo ya peligroso asociarse con Pablo y también era algo muy peligroso llevar una carta de parte de Pablo a cualquier lugar de donde estuvieran las iglesias. Pablo, hermanos, llama a estos hermanos a ser aquel comisionado de llevar sus cartas a las congregaciones a las cuales él estaba ministrando. Pero además de eso, él fue enviado por Pablo para reemplazar a Timoteo en Éfeso y a Tito en Creta. Ellos eran los pastores locales de cada una de estas iglesias. Cuando él requirió de la presencia de estos hermanos allá en Roma, que le fueran a acompañar allá a la cárcel. Y este hombre tuvo la responsabilidad de asumir la dirección, la supervisión y la organización de las iglesias cuando estos hombres no iban a estar presentes producto de estar acompañando a Pablo. Entonces, note usted, Pablo le encarga a este hombre que dé a conocer a los colosenses cómo van las cosas y también para que él anime el corazón de los hermanos. ¿Qué vemos en esto? De que Tíquico era un hombre tremendamente capaz de que de dejar la comodidad y arriesgarse los mares, ya sea para llevar una carta o para hacerse cargo de una iglesia. Él no tenía problemas en abandonarlo todo, ya sea para ser de cartero o ser pastor. Y esto es porque su carácter es el de un ministro fiel. La palabra ministro hoy suena como un título honorífico, pero en aquellos tiempos no significaba más que diáconos, o sea, alguien que está para hacer los mandados. Y esa era su función. Pero lo importante no es lo que se hace, sino que lo importante es el corazón con lo que se hace. El carácter de Tíquico es descrito por Pablo como el de un hombre fiel, de un hombre confiable, de un hombre que no desviará la atención hacia sí. Él transmitirá lo que le encomendaron con absoluta fidelidad y pondrá su vida en eso. Por eso ir de un lugar a otro a leer una carta no lo podía hacer cualquier persona, debía ser alguien fiel, alguien que no esté preocupado por el crédito que recibirá o las recompensas hacia su orgullo que él le recibirán de retribución. Tíquico es un hombre cuya dedicación al ministerio del Evangelio es incuestionable y cuya entrega sacrificada a la causa de Cristo ha sido ampliamente demostrada. Es un hombre de integridad, de carácter probado, es un hombre a quien Pablo llama consiervo. Pablo cada vez que escribía sus cartas se identificaba a sí mismo como un siervo de Jesucristo. La palabra siervo significa doulos en griego y esto no es otra cosa sino que un esclavo, alguien que no tiene voluntad propia, alguien que no vive para sí, sino que está sometido bajo el gobierno de alguien más grande. En otras palabras dice que Tíquico es un coesclavo con él. O sea, ¿qué está diciendo Pablo con esto? Tíquico es un hombre que ya no vive para sí, sino que vive para Cristo. Y yo, Pablo, no soy más grande que él. Soy su consiervo. Bendito sea el Señor. Su ministerio es simple. Tíquico no tiene seguidores personales. Él no está en la discusión de Corinto, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Tíquico. No, nadie se identificaba con él. No. La gente no lo reconocía por su oratoria cautivante. Él lo único que hacía era viajar detrás del apóstol Pablo y dedicarse a entregar las cartas del apóstol. Su ministerio no fue visible y sin embargo hizo posible y eficaz el ministerio de Pablo. Pablo nunca hubiese conseguido todo lo que consiguió si no hubiese tenido a Tíquico trabajando junto con él, hermanos. ¿Por qué? Porque Tíquico es un hombre fiel. Y debido a que Tíquico fue fiel en su tarea, las cartas de Pablo llegaron a su destino y se comunicaron con fidelidad. Si usted se recuerda, lo primero que escribió Pablo en esta carta eran profundos términos teológicos y este varón fue el que los transmitió a los hermanos, el que los puso en contexto para que los hermanos lo entendieran. Este hombre, hermanos, fue fiel. Y si hoy tenemos el gozo de estudiar la carta a los Colosenses ya durante varios meses, fue producto de la labor de este varón. Sin Tíquico no hubiésemos podido estar predicando esta serie de sermones, porque Tíquico fue fiel. Este hombre es descrito por Pablo como un amado hermano. Su afecto por él es notorio. Es alguien a quien Pablo ama y lo siente como uno nacido del mismo vientre con él. La fidelidad es algo trascendente. Luego de mencionar a Tíquico, Pablo también recomienda a otro varón. Verso 9, con Onésimo, quien va junto con Tíquico, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros, todo lo que acá pasa os lo harán saber. Onésimo lo llama a Pablo un amado y fiel hermano y lo identifica como uno de vosotros.
Él será parte del equipo que transmitirá la información precisa acerca de las prisiones de Pablo y de las instrucciones que él envía a la iglesia. Sin duda, la sola mención de este hombre en medio de la congregación tiene que haber provocado mucha suspicacia, tiene que haber provocado silencio y asombro y haber hecho que las miradas se cruzaran de un lugar a otro. Pues Onésimo era conocido entre la congregación de Colosas, pero no precisamente como un hermano fiel, sino como el esclavo, fugitivo, traidor que había defraudado al hermano Filemón, el cual era su amo. Pero la gracia transformadora de Dios, que trabaja de forma misteriosa y poderosa, le puso en la cárcel. La vida de Onésimo le iba a pasar la factura y él llega a ser encarcelado y por la providencia divina es encarcelado junto con Pablo. Y allí, hermanos, el evangelio llega a su corazón. A tal punto es transformado este hombre que luego es puesto en libertad, pero no solamente libre en la carne, sino que también es libre en su espíritu. Y Pablo no duda en ponerlo al lado de Tíquico y enviarle de vuelta a los que lo conocían. Ahora el esclavo inútil es un hombre considerado como Onésimo, que se traduce como útil y provechoso. Antes de Cristo era un hombre completamente inservible. Era un hombre absolutamente inútil y no merecía ningún tipo de confianza. Pero en Cristo había sido transformado. El poder del evangelio lo había transformado y lo había vuelto un hombre completamente confiable. Tanto así que Pablo lo llama amado hermano fiel. Querido hermano, qué lección extraordinaria sacamos de estos hombres comunes. Primero, de que no todo ministerio necesita ser público y visible para que sea válido o significativo. Muchas veces nos desalentamos porque lo que hacemos nadie lo ve, porque quizás vemos que nuestro papel es tan secundario, pero lo que vale no es cuánta admiración despertamos en los que nos miran, en los que nos rodean, sino cuán fieles somos. Y desde otra perspectiva, esta lección nos enseña que no solo debemos respetar y valorar a aquel que vemos a través de las pantallas o parado en las grandes plataformas y que nos cautivan con la calidad de su exposición, debemos aprender a admirar y a tener en alta estima también a aquel que es capaz de hacer las cosas sencillas, pero con fidelidad para la gloria de Dios. La fidelidad es una virtud que debe ser valorada en la iglesia. Seguramente se cultiva en silencio y es invisible la mayor parte del tiempo, pero es algo considerado como valiosísimo en el reino de los cielos. Hermanos, es valiosísimo para el ejercicio del ministerio. Cualquiera que sirva a Dios y que busque la aprobación de Dios, sepa que el talento y la inteligencia nunca serán suficientes. Él demanda un corazón fiel. Él ama a los que son capaces de permanecer y cumplir lo que se le demande, ya sea asumiendo el liderazgo de una iglesia o transportando una carta, ya sea predicando el sermón o recibiendo a los hermanos en la puerta. Dios ama a los que son fieles y los ve y los considera. Y luego de mencionar a estos hermanos, si nosotros vemos el desarrollo de la carta, Pablo primero pone allí a los hombres que están comisionados de transportar la información, de compartir la carta y exponerla a los hermanos. Y luego él dice, y hay hermanos acá que están conmigo que les mandan saludos, que quieren saludarles a ustedes como iglesia. Y luego empieza a enumerar a los hermanos que le acompañan en la prisión, los cuales son un grupo de hermanos que pertenecían al judaísmo, que son judíos, y los otros que son simplemente o son hermanos gentiles. Y nosotros vamos a llegar hasta los hermanos de la circuncisión que llama Pablo, los hombres de la circuncisión que están junto a él en la prisión. Aristarco, Marco y Jesús el Justo. Estos son los hombres que siendo judíos creyeron en Jesucristo como el Mesías. Sin duda esto no puede resultar en nada favorable para estos hombres de parte de sus propios compatriotas. Los primeros saludos que Pablo indica son los de Aristarco. Dice así, Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda. Aristarco es un hombre que era judío, pero era un judío nacido en Tesalónica, que acompañó al apóstol en su ministerio en Éfeso. Y en Hechos 19, verso 29, él lo vemos sufriendo los embates del alboroto provocado por los plateros de Diana y experimenta en carne propia la violencia y el odio que el mundo siente hacia los cristianos.
Pero él estuvo dispuesto también luego de la paliza, aún así, él estuvo dispuesto a acompañar a Pablo hasta Jerusalén, a pesar de que muchos profetas de Dios le habían advertido a Pablo de que el viaje no sería fácil, que sería muy peligroso y de que estarían expuestos a muchas cosas y a muchas penurias, pero este hombre le acompaña a Jerusalén. Allí él va y él en Jerusalén junto con Pablo nuevamente son golpeados y Pablo finalmente es hecho prisionero, pero Aristarco le quiso acompañar a la prisión. Seguramente le asistió en la cárcel y en el tiempo que estuvo Pablo preso en Cesarea, así como lo está haciendo ahora en Roma. Sin duda él subió al barco junto con Pablo, que lo transportó desde Cesarea hasta Roma, y eso le significó ser uno de los náufragos que junto con Pablo sufrieron los embates de la naturaleza allá en Hechos capítulo 27. Era un hombre que había conocido el rigor de seguir a Cristo. Era un hombre que sabía lo difícil que era identificarse con Cristo y con su siervo. Pero aún así él nunca abandonó al siervo de Dios. Él siempre quiso estar acompañando al varón de Dios. Hermanos, tanto es así de que la tradición dice de que Aristarco fue martirizado en la persecución de Nerón, la misma persecución que le costó la vida al apóstol Pablo. Hay gente que le gusta juntarse con alguien, pero muchas veces solo para ver de qué forma son favorecidos con esa amistad. Pero Aristarco, al estar al lado de Pablo, siempre le significó experimentar dificultades, pero aún así, él nunca le abandonó. Aún así, él siempre permaneció fiel y él estuvo dispuesto a abandonar la comodidad y a renunciar a su libertad por estar acompañando al anciano hombre de Dios allí en sus prisiones. Hermanos, este tipo de hombres son los que provocan la gracia de Dios. Hombres honorables, hombres leales, hombres fieles, hombres sacrificados, hombres que menosprecian la comodidad. Y luego Pablo sigue hablándonos y dice, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuera a vosotros recibirle. Él también le está mandando saludos, hermanos de la iglesia. Aquí está Aristarco y conmigo también está Marcos. Yo creo que todos reconocemos precisamente a Marcos y sin duda es un hombre que su nombre es mencionado en diferentes partes del Nuevo Testamento. Es uno de los cuales vio el florecimiento de la iglesia. Sin duda él también conoció personalmente a Jesús y la casa de su madre María sirvió de lugar de encuentro de los primeros creyentes en Jerusalén. De hecho, cuando Pedro fue liberado de la cárcel milagrosamente, Pedro llegó a la casa de Marcos. Él luego acompaña a Pablo y a Bernabé a la gloriosa iglesia de Antioquía, desde donde es puesto al lado de estos dos grandes varones como parte del equipo misionero que emprendería el primer viaje misionero que alguna vez conoció la iglesia. Él fue parte de ese equipo. Él vio las obras del evangelio, pero cuando llegó a Perge de Panfilia, él sintió que eso era demasiado para él. Vio como la dificultad del ministerio eran muchas y terminó abandonando a los siervos de Dios a mitad de camino. Su inconstancia provocó una fuerte discusión entre Pablo y Bernabé, ya que Bernabé, el tío de Marcos, insistía en hacerlo parte del equipo del segundo viaje misionero, pero Pablo no estuvo dispuesto a ser acompañado por alguien que no tenía la voluntad demasiado fuerte, de alguien que era tan frágil en sus convicciones, que era alguien que temía, alguien tan cobarde. No, Pablo dijo, no quiero llevar a este varón, y esto provocó una tremenda discusión, y Marcos fue el causante de la disolución de la primera gran conferencia misionera, si quisiéramos mencionarlo de esa forma. Marcos, un hombre inconstante, pero ahora este hombre está nuevamente al lado de Pablo y por lo visto el anciano apóstol ha recuperado su confianza en él y dice aquí a los hermanos, acerca del cual ya habéis recibido mandamientos. Pablo ya había recomendado a Marcos delante de los hermanos y le había dicho, cuando él vaya a ustedes, no lo juzguen, no le recriminen por su pasado, sino que recíbanlo y él les será de provecho para ustedes. Él ha dado instrucciones acerca de la vida de Marcos. Él se atreve ahora a recomendarlo. ¿Por qué? Porque si en duda, hermanos, de que Marcos esté aquí al lado de Pablo a esta altura de la vida, en medio de estas circunstancias, implica de que hubo una transformación gloriosa en la vida de este varón.
Él fue alguien que había fracasado, alguien que no había soportado los problemas, era alguien que había provocado problemas, era un hombre que no fue capaz de soportar el peso del ministerio, era un desertor, pero que fue restaurado por la gracia del Señor. ¿Qué pudo haber influido en la restauración? Sin duda, hermanos, podemos considerar varios elementos. El primero, la bondadosa tutela de Bernabé, su tío, quien era conocido entre los apóstoles como el hijo de consolación. Y eso es porque Bernabé veía más allá de lo que muchos otros veían. Y Pablo es fruto de esa visión que había en el corazón de Bernabé. Sin duda también la severa disciplina de Pablo, mostrada en su negativa de llevarle en el segundo viaje misionero, tienen que haber influido en su carácter. Quizás Marco necesitaba un poco de mano dura también. Y la influencia de Pedro, a quien él llama en su carta, en 1 de Pedro capítulo 5, verso 13, mi hijo. Pedro estaba muy identificado con Marco. Una tradición muy antigua siempre ha puesto a estos hombres trabajando juntos. Quizás, hermanos, se dice de hecho también, de que Marcos escribió su evangelio, que es el primer evangelio en ser escrito, producto de la narración que Pedro hacía de su encuentro, su cercanía con el Señor Jesucristo. Hermanos, ¿y qué más que Pedro sabía por experiencia propia que había esperanza para aquellos que habían fracasado y caído en el pecado de la deslealtad y cobardía? ¿Quién más conocía que Pedro las gloriosas bendiciones de las segundas oportunidades? Sin duda, todo eso tiene que haber influenciado a Marcos a reconsiderar y a levantarse de donde había caído. Pero sin duda, hermanos, la obra del Espíritu Santo es eficaz, que no deja caer a los que son del Señor, que los levanta y los vuelve útiles. Pablo en su segunda carta a Timoteo le pide que le lleve consigo cuando vaya a Marcos, porque él dice, me es útil. Este mismo hombre que había renunciado al ministerio, hermanos, también luego escribe el primer evangelio. ¿Quién provoca esas transformaciones sino el poder del Señor? Hermanos, quizás nosotros tenemos altas expectativas de los que nos rodean. Nunca quisiéramos ver a los hombres que flaquean, nos gustaría ver a los hombres que siempre son constantes de ánimo, quisiéramos ver a los ministros que siempre son firmes en todo, que son admirables en todo, que no tengan ningún error en su trayectoria, pero la realidad nos dice que es posible que muchas veces no tengamos las fuerzas suficientes para continuar, que muchas veces deseemos abandonar la comisión, y que sin duda el fracaso es parte de nuestra historia. Pero con la experiencia de Marcos se nos alienta a que no nos quedemos en el suelo cuando hemos caído, sino que se nos llama a volver a levantarnos, pues aún hay esperanza para aquellos que no son tan fuertes como Pablo y Bernabé. Por último, Pablo menciona dentro de estos hombres judíos que están junto a él, a Jesús llamado el justo. Y esa es toda la información que tenemos de este hombre. Fue un compañero de Pablo durante sus prisiones en Roma y que también influyó para ser causa de gozo y de ánimo y de bendición para el apóstol. Más información que esa no tenemos. Solo, hermanos, mencionar que el nombre Jesús era un nombre extremadamente común y popular en este tiempo. Así que llamar a Jesús como parte del equipo, aunque se le identificara como el justo, iba a ser algo que al final iba a ser imposible identificarlo dentro de tantos Jesuses que habían en ese tiempo. ¿Quién lo iba a identificar? Sería algo imposible. Sin duda, hiciera lo que hiciera este hermano, nunca iba a ser visto por la multitud. Siempre será un desconocido. Siempre iba a ser un desconocido. Nadie iba a decir, Jesús. No. ¿Cuál Jesús? ¿El de acá? No, puede ser el de acá o el de allá, el de acá. Al final nunca lo iban a reconocer. Nunca iban a poder asociar su nombre a algo particular. Pero para el Señor no hay siervos desconocidos. Pues el Salmo 147, verso 4 dice de que Él llama a cada estrella por su nombre. Sin duda Él tiene en su conocimiento las características particulares de cada uno de sus hijos. Él los conoce a cada uno de ellos en todos los detalles que le individualizan, ya sea, hermano, desde el color de pelo, la forma de sus ojos, a las cosas que le provocan tristeza, a las cosas que le alegran, en qué son buenos, en qué son débiles. El Señor los conoce perfectamente, hermanos. Nadie nos conoce mejor que nuestro amado Señor. Y aunque para los hombres seamos simplemente uno más en la multitud, para Él somos un especial tesoro.
Amados, tengamos presente que para un judío haber abrazado el cristianismo significaba tener que estar consciente de que lo iba a perder todo, de que la familia le iba a dar la espalda, de que iba a perder su posición social, de que iba a perder sus bienes y que inclusive debiese esperar la misma muerte. Cada uno de estos hombres habían abandonado todo lo que tenían, pero aún así eran instrumentos de consolación, eran el medio de bendición que Dios se proveía para el apóstol que estaba ya en su cárcel. Qué gloriosa es la comunión del Evangelio, qué gloriosa es la comunión que se despierta en la iglesia, porque Pablo no tenía ningún pariente en la carne en Roma que le pudiese acompañar y que le pudiese atender en sus necesidades materiales o espirituales. Sin duda, hermano, estar encarcelado en Pablo provocó en muchos momentos muchas angustias. Aún siendo Pablo, él tiene que haber experimentado mucho dolor y no había nadie de su familia que fuera a abrazarle y decirle: ánimo, hermano, estamos contigo. Pero el Señor proveyó de un hermoso grupo de compañeros fieles cuyo amor le ayudó a mantenerse firme en aquellos años de prueba y de tribulación. Ellos habían renunciado a todo por seguir a Cristo y acompañar al siervo del Señor. Estos hombres eran hombres que habían aceptado con gozo las cadenas de servicio a Cristo. Por lo tanto, nunca serán unos desconocidos en el reino de los cielos. En el tiempo de las celebridades, es bueno recordar qué es lo que Dios realmente valora en sus hijos. La fidelidad, la valentía, el amor, el sacrificio. Aprendemos que sin duda, más que ser brillantes, Dios nos quiere fieles. Que seamos un ejemplo de lo que Dios logra cuando transforma a sus hijos, y además que apreciemos el poder de la restauración y que los fracasos en sí son lecciones. Hermano, no te desanimes si tu estatura no es tan prominente como la de otros hombres de Dios. No te detengas, levántate. El Señor se complace en usar instrumentos imperfectos. Tengamos en cuenta que el ministerio del Evangelio nunca se fundamenta en la capacidad del ministro, ni se sostiene en la habilidad del hombre. Todo en este reino se trata del poder de Dios que se perfecciona en nuestra debilidad. Si estás pensando en renunciar, vuelve al arado, continúa mirando hacia el frente, pon tus ojos en Cristo y no mires hacia atrás. Para el Señor no existen hijos anónimos. Cada uno es conocido en el trono del Padre y cada uno es amado por Dios. Son entrañablemente amados por Dios. Hermanos, si Pablo amaba a sus hermanos de esta manera, ¿cómo amará Dios entonces a sus hijos? Y nosotros aprendamos esto, hermanos. Quizás, tal vez en el reino de los cielos, en el día de la entrega de los galardones, recibirá más galardones esa hermana desconocida que cubría en oraciones al hermano que iba a dar las conferencias. Hermanos, la lección más extraordinaria que podemos sacar de esta lectura es aprender a valorar a los hermanos que están a nuestro lado. Las celebridades nunca saldrán de la pantalla para venir a acompañarte en tu momento de dolor, pero sí estos hermanos que pareciera que llegaron tarde a la repartición de talentos, estos hermanos estarán contigo y te sostendrán el día en que los necesites. Ellos son el medio que Dios ha provisto para estar donde nadie más estará, para que sean los instrumentos de consolación, para que sean aquellos medios que Dios pondrá a tu disposición para que tu corazón no caiga y para que tu vida se vuelva a levantar. Hermanos, aprendamos a valorar a esos hombres y mujeres comunes a través de los cuales el Señor nos enseña lecciones extraordinarias. Qué maravilloso es ver a un hombre tan prominente como Pablo siendo capaz de reconocer a sus hermanos. El Señor nos ayude. Consuélate, anímate y ama a los que están contigo. Oremos al Señor. Padre, vamos delante de tu presencia y te agradecemos por tu palabra. Sin duda, los que no somos tan inteligentes, Señor, nos sentimos consolados. Sin duda, aquellos que somos más débiles, nos sentimos animados. Sin duda, aquellos que somos desconsiderados, nos sentimos, Señor, reprendidos, porque hay tanto valor a nuestro alrededor, hay cosas tan preciosas a nuestro alrededor, depositadas en nuestros hermanos. Ayúdanos, Señor, a ser como Pablo, a ser como tú, a amar y atesorar a los que nos rodean. Bendícenos, te lo pedimos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Que la gracia y paz del Señor sea con cada uno de ustedes. Que el Señor les bendiga, amados hermanos, y su palabra haga vida en nuestros corazones.
generación espera.